Amada Iglesia, muy buenos días, que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga en esta mañana. Hoy iniciamos una vez más con un devocional de Job, capítulo 29. En este capítulo, Job empieza a recordar lo que era en su vida pasada, cuando él era muy bendecido por Dios. Él recordaba que disfrutaba mucho con su familia, recordaba mucho el de tener sus posiciones, era un hombre de alto rango. Dice la palabra de Dios que él daba buenos consejos, la gente lo admiraba y le tenía mucha estima a Job. Y en ese momento él recordaba, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy pasando este momento? Él recordaba todas estas cosas. Llega un momento en que Job se pregunta, ¿por qué Dios me ha abandonado? Pero en medio de su lamento, entendió que su identidad no estaba en las riquezas, no estaba en las posiciones que él tenía, en el cargo que él tenía, en los reconocimientos de los hombres que él tenía, sino que estaba en la relación con Dios. Esa era la identidad de Job, de tener una relación con Dios. Aunque perdió todo, sus posiciones, sus amigos, su familia, Dios, hasta ahí podemos ver que nunca lo abandonó. Y con el tiempo nos vamos a dar cuenta, como dice al final del capítulo de Job, creo que es en el capítulo 42, donde ya Dios restaura a Job. Pero en este capítulo particular, él empieza a reconocer que Dios efectivamente estaba en medio de estas circunstancias. Mira, ¿te acuerdas que ayer hablábamos del tema de la historia que compartía de este joven que había conocido a Dios y en definitiva se apartó de Dios porque quiso obtener riqueza, fama, y logró tener esa riqueza, logró tener posiciones económicas, y tanto que amaba el poder, el de enriquecerse más, él dejó a su familia y por consecuencia también dejó a Dios, se alejó de Dios. Y llegó un momento también, como les comentaba, llegó una crisis financiera que lo perdió absolutamente todo. Perdió a sus mejores amigos, supuestamente amigos, porque en ese tiempo ya no lo visitaban, eran amigos cuando ellos tenían riqueza nada más. Pero en ese momento de circunstancias, este joven, bueno, ya adulto, empezó a recordar la buena vida que él tenía. Y él empezaba a decir, cómo me hubiera gustado reconocer a Dios en un principio, no apartarme de Él. Y empezó a arrepentirse de todo corazón, ¿no? Y como dice en Job capítulo 29, dice, ¿quién me volviese como en los meses pasados? Como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer su lámpara sobre mi cabeza, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Ese joven también reconoció eso, ¿no? Cuánto me hubiera gustado vivir una vida de bendición, pero sin alejarme de Dios, sin romper mi matrimonio. Y justamente muchas veces de nosotros, o mucha gente que se han apartado de Dios, empezamos a recordar la vida pasada. O no necesariamente haber apartado de Dios, sino que aún en los caminos de Dios pueden pasar muchas cosas, diciendo, ¿cómo me hubiera gustado tener a mi papá, a mi mamá, que eran buenos tiempos? O cómo me hubiera gustado mantener estas empresas, y recordando la vida pasada. Llegan momentos de pruebas, dificultades o malas decisiones que tomamos en la vida, y definitivamente eso nos trae consecuencias. Pero creo que ahí hay un mensaje que Dios nos quiere dar a nosotros, es que en medio de estas circunstancias, en medio de las malas decisiones que hemos tomado, Dios siempre ha sido fiel contigo, conmigo, porque Él nunca nos ha dejado. Y hay algo que tenemos que entender. Número uno, no pongamos nuestra identidad en lo que tenemos, porque lo material se va a desaparecer. El día que nosotros partimos al Señor, todo lo material que podamos haber adquirido, lo vamos a dejar. Simplemente se va nuestra vida a la presencia de Dios. Número dos, recuerda que las pruebas no son el final de la historia.
sino parte de un proceso de algo mayor. Recuerda que Dios nos quiere probar en nuestras circunstancias, en nuestras vidas, para que tú realmente puedas depender de Él, para que tú realmente puedas entender que si en medio de las pruebas eres fiel o no eres fiel a Dios. Ese es el punto. Número 3. Dios sigue presente, aunque parezca que se ha guardado en silencio. Si hoy sientes como Job recordando tiempos mejores y preguntándote dónde está Dios, confía que en Él no ha terminado su obra en ti. Mira, esto es algo importante. Muchas veces en el proceso o en las pruebas que podamos estar pasando, circunstancias, decimos, ¿estará Dios conmigo? En momentos de dificultades, de dolor, angustia o preocupaciones, muchas veces surge en nuestra mente, decimos, ¿estará Dios conmigo? Mira, muchas veces Dios te guarda silencio, sí, pero no significa que te ha abandonado. Muchas veces Dios te guarda silencio, sí, pero no significa que no te escucha. Él te escucha, Él ve, Él te ama tanto, pero quiere que pases este proceso, porque necesitas tú ser fortalecido. Mira, hay algo que dice en Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 18. Aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios de mi salvación. Este versículo es poderoso. En momentos de dificultades, de procesos, pruebas, dolor, desesperación, si aún en ese momento de proceso tú decides buscar amar a Dios, Dios se sorprende y te va a bendecir. Mira, Habacuc dice que en todo tiempo debemos agradecer, alegrarnos por el Señor. Aunque la vid dice ahí la palabra, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, con todo yo me alegraré, Señor. ¿Sabes qué? Nuestra vida depende de Dios. Nuestra vida, Él es nuestra bendición, Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador. ¿Y sabes qué? Él es tu papá. Nunca lo olvides. Salmos 39, 17 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas Jehová te va a defender. De todas ellas Jehová te va a ayudar. Y Job 42, 10, ya prácticamente, cuando vemos que Job había perdido todo, Dios dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job había pasado la prueba y lo multiplicó grandemente, mucho más de lo que tenía al principio. Hoy quiero animarte y enfoquémonos que Dios, nuestra identidad está en nuestra relación con Dios. No con lo que tengamos, no lo que tenemos, sino en nuestra relación con Dios. Que esta mañana el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que realmente, como dice ahí, alegrémonos en Jehová en todo tiempo, porque este es bueno y agradable para Dios. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos. Bendiciones.